Bueno, vamos a continuar entonces con el enlace en la fase condensada, viendo en este caso estructuras cristalinas, ¿sí? Hablamos ya de que los sólidos cristalinos tienen un arreglo ordenado de iones, átomos o moléculas de acuerdo a una cierta geometría. Vamos a ver ahora detalles de esto. Bueno, para eso vamos a definir una celda unidad. Aquí arbitrariamente se ha tomado una celda cúbica, pero ya vamos a ver que las celdas tienen distintas formas, ¿sí? Y esta Z unidad es la estructura básica que se repite en un sólido cristalino, replicándola en las tres dimensiones. Entonces aquí vemos la traslación a lo largo del eje Y, luego esto se replica a lo largo del eje X y luego todo este bloque se replica a lo largo del eje Z y lo que uno va generando es la estructura cristalina del compuesto, ¿sí? La celda unidad es un paralelepípedo imaginario que por traslación, que se llama traslación primitiva, genera el cristal completo. Bueno, la celda unidad está formada por puntos de red unidos por líneas rectas, ¿sí? Esto sería lo que se llama la celda primitiva. Los puntos de red, que son estos puntos que ustedes ven aquí, pueden eventualmente representar un átomo, como podría ser el caso de un metal o de los gases inertes en estado sólido, pero en el caso de compuestos más, digamos, de dos o más átomos, esos puntos de red pueden estar asociados a más de un átomo. Y eso es lo que se llama base, ¿sí? Esto tómenlo como definición nomás, no vamos a ir más en detalle, ¿sí? Bueno, entonces en general el paralelepípedo puede tener esta forma, donde los lados van a ser A, B y C, ¿sí? Y los ángulos van a ser alfa entre C y B, beta entre B y C, perdón, beta entre A y C y gamma entre B y C, ¿sí? Siempre el ángulo es el nombre de la letra griega equivalente al lado opuesto. Bueno, de esta manera uno puede constituir lo que se llaman 7 sistemas cristalinos, ¿sí? Que están aquí en la figura. Los nombres están en inglés, pero bueno, este es cúbico, este es trigonal, este es ortorrómbico, este es monoclínico, triclínico y hexagonal, ¿sí? Con una aclaración de la celda hexagonal, que ya lo vamos a volver a ver, la celda unitaria no es el hexágono completo, sino que es un tercio del hexágono, ¿sí? Esto que ven acá, aquí está el parámetro de red A, ¿sí? Este es el B, que es igual al A, fíjense que A igual a B, y este, el vertical, es el eje C de la celda hexagonal, ¿sí? Bueno, aquí tienen lo que sería la definición de cada uno de los 7 sistemas cristalinos. En el caso del cúbico, A igual a C, A igual a B igual a C, alfa, beta y gamma son 90 grados. En el tetragonal, ya C puede ser más largo o más corto que A y B. En el ortorrómbico, A, B y C, los tres son distintos, pero los tres sistemas estos tienen los tres ángulos iguales a 90 grados, ¿sí? Y en los otros casos, los ángulos pueden ser 90, puede ser 120 en el caso de la monoclínica o la hexagonal, o pueden tener un valor distinto de 90, cualquiera sea el valor. Cuando uno le aplica a estos 7 sistemas cristalinos lo que se denominan operaciones de centrado, ¿sí? No vamos a ir muy en profundo en este tema de las operaciones de centrado, simplemente decir que cuando es I es centrada en el cuerpo, cuando es F es centrada en las caras y cuando es C es centrada en los extremos, ¿sí? Para verlo con un poquito más de detalle, si prestamos atención a la celda cúbica puede ser P, que es primitiva, solamente tiene los vértices del cubo, puede ser I, que es centrada en el cuerpo, fíjese que además de los puntos de red que están en los vértices del cubo, hay un punto de red en el centro del cubo, y puede ser F, que es centrada en todas las caras, donde tenemos un punto de red en cada uno de los vértices y un punto de red en cada una de las 6 caras del cubo, ¿sí? Bueno, vamos a construir ahora modelos sencillos de estructuras cristalinas basados en el empaquetamiento compacto de esferas idénticas. Evidentemente, este modelo, por sí solo, sin agregarle nada más, se puede utilizar únicamente en lo que son los sólidos monotómicos, que son los metales y los gases inertes.
Bien, el empaquetamiento compacto se puede dar de dos formas extremas, digamos, ¿no? Que son las únicas dos que nosotros vamos a ver. Se puede dar lo que se llama ABA, ¿sí? ABA significa que pongo una capa de esferas, ¿sí? A continuación pongo otra capa de esferas en alguna de los mínimos que hay entre tres esferas, y a continuación vuelvo a repetir una capa de esferas que está exactamente en la misma posición. Para eso yo voy a hacer uso de unos modelos de esferas que ustedes pueden construir fácilmente. Estas esferas de Tergopol se consiguen en distintos negocios. Esto es lo que sería la primera capa, que le vamos a llamar A, es la capa roja, ¿sí? Entonces ahora arriba de eso le voy a poner tres esferitas que van a ir en este mínimo y este mínimo, o este sitio hueco, digamos, aquí y aquí, lo voy a poner así, ¿sí? Las azules serían la capa B, y arriba vuelvo a repetir la misma posición, ¿sí? Que la represento. Si ustedes miran aquí, ¿sí? Van a ver que las esferas rojas están exactamente en la misma posición en la primera y en la tercera capa, ¿sí? Entonces eso es lo que se ve ahí arriba en el dibujo, que quizás sea un poquito difícil de visualizar, pero que con este modelo de esferas se puede visualizar con mucha claridad. Y si uno presta atención, esto tiene la forma de un hexágono, ¿sí? Por esta razón, esto es lo que se denomina empaquetamiento hexagonal compacto, ¿sí? Entonces, ahí está, lo sacamos a la cámara, ¿sí? Y ustedes lo pueden replicar a esto con esferas de Tergopol pegadas con cemento de contacto que no contenga tolueno, ¿sí? Bien, vamos entonces ahora al siguiente, que es lo que se llama el empaquetamiento cúbico compacto, ¿sí? O lo que ya vamos a ver por qué, también se denomina celda cúbica centrada en las caras, ¿sí? Para eso, yo les voy a mostrar un modelo ligeramente distinto de lo que se figura que está en la figura aquí. Tenemos este triángulo de esferas empaquetadas de forma compacta, rojo. Le voy a poner una capa, también con forma de triángulo, ¿sí? No lo puedo ubicar porque está invertida la imagen, ¿sí? Entonces allí yo les voy a mostrar, ¿sí? Que si ustedes ven, ¿sí? El centro del triángulo se puede ver a través de él porque serían los sitios C. O sea, la capa roja es la capa A, la capa amarilla es la capa B, y a donde está el centro del triángulo sería la capa C, que todavía no está ocupada, ¿sí? Si yo pongo entonces una esfera azul en ese sitio, que le voy a llamar capa C, y le pongo una esfera azul del otro lado, ¿sí? Para formar lo que se llama empecatamiento ABC, ABC, eso queda, ahora lo voy a orientar de otra manera, esto, ¿sí? Que es, cuesta un poco a lo mejor verlo, pero si uno se olvida de los colores, uno puede ver que es una celda cúbica centrada en las caras. Fíjese que hay una esfera en cada uno de los vértices del cubo y una esfera en cada uno de los centros de las caras, ¿sí? Lo voy a girar un poco para que vean que todos los lados son iguales, ¿sí? Entonces, esto es el empaquetamiento ABC, ABC, ¿sí? A, si quieren, le llamamos ahora las esferas azules, B a las esferas amarillas, C a las esferas rojas y A la esfera azul. Bien. Entonces, por esta razón se llama cúbica centrada en las caras o FCC, que es la sigla del inglés, ¿sí? Aquí se muestra lo que acabo de hacer yo con la estructura hexagonal compacta, ¿sí? La manera de construirlo. Y aquí se muestra también, es otra figura donde se muestra la hexagonal compacta, una otra manera distinta de construirlo, pero que ayuda a visualizarlo, que es esto que está aquí. Y esto muestra cómo se construyó el último modelo que mostré, la esfera, el empaquetamiento cúbico compacto, ¿sí? Bien,
Vamos a ver qué número de coordinación tienen las esferas. En el caso del empaquetamiento compacto, todas las esferas tienen número de coordinación 12, es decir, una esfera está rodeada por otras 12 esferas, ¿sí? Eso se podría ver en un modelo que yo le puedo presentar aquí, ¿sí? En donde este sería el caso de un empaquetamiento hexagonal, pero bueno, da lo mismo, ¿sí? La esfera que está en el centro, aquí, va a estar rodeada por 6 esferas en el mismo plano, 3 arriba, que son las 3 amarillas, ¿sí? Y 3 abajo, que son las 3 rojas. O sea, el número de coordinación claramente es 12. Esta esfera que está en el medio está rodeada de 12 esferas, ¿sí? ¿De acuerdo? Esto también es bueno practicarlo armando estos modelitos con esferas de Tergopo. Bueno, la celda unitaria en el caso del empaquetamiento ABC es la cúbica central en las caras y la celda unitaria en el caso del empaquetamiento ABA es la hexagonal compacta. Esto que dice acá lo vamos a demostrar, que el espacio libre es solo el 25%. ¿Sí? Ahora, otros empaquetamientos no compactos. ¿Sí? Por ejemplo, la cúbica simple. ¿Sí? En la cúbica simple, aquí se muestra, hay una esfera en cada uno de los vértices del cubo. ¿Sí? Si uno hace un recorte de estas esferas exactamente por los lados del cubo, queda esto. ¿Sí? Entonces, lo que uno puede ver es que en realidad al cubo este le pertenece en realidad 1/8 de cada una de las esferas. Y como son 8, 1/8 por 8 es 1, y ese es el número de esferas que hay por celda cúbica simple. Sí, una esfera por cada celda cúbica simple. En el caso de la cúbica central del cuerpo, tenemos los 8 vértices multiplicados por 1/8, ¿sí? Perdón, esta es cúbica central en el cuerpo. Tenemos los 8 vértices multiplicados por 1/8, porque cada esfera de un vértice contribuye en 1/8, y la que está en el centro contribuye el 100%. Con lo cual, entonces, esto sería que la celda cúbica central en el cuerpo tiene 2 esferas o 2 puntos de red. ¿Sí? Bien. Aquí lo que se muestra es cuál es el tipo de empaquetamiento que presentan los sólidos metálicos. ¿Sí? Con la tabla periódica, ¿sí? Bueno, de acuerdo a la posición en la tabla periódica, ustedes podrían identificar cada uno de los elementos, y lo que se ve es que muchos presentan el empaquetamiento hexagonal compacto, acá hasta lo que significan los nombres en inglés y las correspondientes abreviaciones, para que no haya ningún lugar a dudas. El número de coordinación de las hexagonales compactas es 12, cúbica compacta son estos elementos, el número de coordinación es 12, centrada en el cuerpo, estos elementos y los metales alcalinos, donde el número de coordinación es 8, porque hay una en el centro del cuerpo y 8 vértices, ¿sí? O sea, la esfera que está en el centro está rodeada de 8 esferas, y el polonio, que es el único metal que pertenece al sistema cúbico primitivo, donde la coordinación es 6. ¿Sí? Bien. Vamos a hacer el cálculo del volumen ocupado por esferas, suponiendo que los átomos fueran esferas rígidas y que tienen un tamaño finito, lo cual no es cierto, es un modelo muy sencillo. Entonces, para hacer ese cálculo, vamos a hacer uso de esta figura que está aquí. Aquí se puede ver claramente, esto es una estructura cúbica compacta o cúbica central en las caras. Hay una esfera en cada uno de los vértices y hay una esfera en cada uno de los centros de las caras. Y la celda está cortada para que veamos exactamente cuánto contribuye cada esfera a la celda cúbica central en las caras. Las rosas son las que están en las esquinas, contribuyen en 1/8. 1/8 por 8 da 1. Y las celestes, que son las que están en las caras, contribuyen en 1/2. Las caras son 6, 6 por 1/2 es 3. 3 más un 1 que proviene de lo que estaba en los vértices me da 4. Esto quiere decir que en una estructura cúbica compacta,
o cúbicas centradas en las caras, el número de esferas que hay es 4. Entonces, nuevamente, suponiendo un modelo muy sencillo, en donde uno piensa que los átomos son esferas rígidas y con un volumen finito, bueno, todos sabemos que el volumen de una esfera es 4/3 de pi por radio del cubo, ¿sí? Entonces, en base a eso, lo que vamos a hacer es hacer el cálculo del volumen ocupado por esferas, que es 4 esferas, por el volumen de cada esfera, que es 4/3 por pi al radio del cubo, dividido el volumen total de la celda, que como es cúbica, es A elevado al cubo. Bueno, reordenando esto, ¿sí? Y haciendo uso de esta relación aquí entre el 4 veces el radio, porque esto es un radio de la esfera, 2, 3, 4. Esto es 4 veces el radio y esto es el parámetro A. Entonces, usando el teorema de Pitágoras, 4r elevado al cuadrado es igual a A cuadrado más A cuadrado, ¿sí? Se hacen estas deducciones, por lo tanto, esto que está aquí es A al cubo, ¿sí? Es 2 a la 9 medios multiplicado por R al cubo. Se reemplaza esto aquí y este número da 0,74. De allí venía ese número que en realidad es 26%, ¿sí? Que es el volumen libre. El volumen ocupado es 74%, la fracción es 0,74 y el volumen libre es 26% o fracción 0,26. En el caso de una celda hexagonal es un poco más difícil de verla, ¿sí? Pero bueno, aquí les ponemos para que el alumno lea cuando estudie, ¿sí? Para que no se haga tan larga el video de la clase teórica. Lo mismo esto, ¿sí? Esto se deduce para una cúbica centrada en el cuerpo, es muy similar a la deducción que hicimos recién, ¿sí? Esto se deduce para una cúbica simple, similar a lo que hicimos recién. Fíjense que el volumen ocupado va dando cada vez menor, ¿sí? Porque el empaquetamiento es cada vez menor. En la primera es compacto, en la segunda el número de coordinación es 8 y en esta tercera, que es la simple, el número de coordinación es 6. ¿Sí? Entonces, cada vez hay una fracción menor del volumen ocupado, es decir, que van a ser estructuras menos densas. ¿Sí? Bueno, a partir de estas consideraciones es posible calcular la densidad de un sólido conociendo los parámetros de red y cuál es la naturaleza del átomo que pertenece a ese sistema cristalino, ¿sí? Esto quiere decir que uno puede calcular esta densidad, que es lo que se denomina densidad teórica o densidad de difracción de rayos X. ¿Por qué se llama así? Porque los parámetros de red se pueden obtener por una técnica que se llama difracción de rayos X, ¿sí? Dejando de lado eso, que en este momento no importa, entonces, ¿cómo vamos a calcular la densidad? Bueno, lo vamos a calcular con la masa de la celda dividido el volumen de la celda, ¿sí? La masa de la celda es Z, donde Z es el contenido por celda unidad. En el caso este de metales, Z vale 4 cuando es cúbica centrada en las caras, vale 2 cuando es cúbica centrada en el cuerpo y vale 1 cuando es cúbica simple. Multiplicado por el peso fórmula, porque es lo que tiene el peso de un mol de átomos en gramos, dividido el volumen de la celda y multiplicado por el número de Avogadro, porque tenemos que tener el número de Avogadro veces celdas, ¿sí? Para que dividiendo esto por esto me dé la masa de un mol de celdas dividido el volumen de un mol de celdas, ¿sí? Bueno, reemplazando esto, ¿sí? Para un caso particular, que es el plomo, que precisamente es uno de los elementos más densos que hay, ¿sí? Como Z es igual a 4 porque es cúbica centrada en las caras, el valor del parámetro A, que fue determinado por difracción de rayos X, es 4,95 Armstrong, o sea, 4,95 por 10 a la menos 8 centímetros. De aquí se calcula el volumen de una celda, en este caso se calcula el volumen de una celda. De esta manera, entonces, aplicando la ecuación que acabamos de ver, ¿sí? Reemplacen los números y van a ver que esto da 11,3 gramos por centímetro cúbico. Esto es una densidad muy alta. Y esto coincide con lo que es la densidad experimental, ¿sí? De un trozo de plomo. ¿Sí? Bueno, con esto terminamos esta pequeña parte, que es una introducción a las estructuras cristalinas.